Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos a Ya nos choreaste. Con ustedes, pues meramente Salvador y Diego. ¿Cómo ha estado Salvador? Bien, gracias. Un poquito, triste porque no te estoy viendo cara a cara. Ahorita, pues estamos grabando desde nuestras casas, y pues esta plática pues, no va a ser tan amena, ¿no? O sea, como personal, pero esperemos sacarle todo el jugo. Exactamente, el día de hoy no estamos meramente grabando así, entre comillas, en vivo, ya que estoy un poco enfermo y por cosas de pandemia, no es mejor que nos acerquemos a las personas, aunque no sea COVID. Por lo mismo, hay que prevenir. Antes que nada, pues es primero la salud. Y pues bueno, hablando de salud, hoy es un tema demasiado interesante, el cual pues viene referido a lo que hacemos diario, que es meramente el trabajo. ¿No es así, Salvador? Tal cual, lo que hacemos cotidianamente para trabajar, echarle ahí el peso, el kilo a las cosas, ¿no? O sea, todo lo que hacemos que sea denominado trabajo es de lo que vamos a hablar hoy. Exactamente. Y para eso, pues me gustaría saber de tu parte cómo defines el trabajo o qué es el trabajo para ti, ya que vamos a esto. Tú, como yo, bueno, tú más que yo, has estado trabajando por un bastante tiempo. Y para eso, pues a mí me gustaría saber qué es el trabajo para ti. Bueno, desde mi experiencia personal te podría decir que el trabajo es una sucesión o una serie de actividades en las que tal cual tienes que poner un mayor esfuerzo que a una actividad cotidiana, como bañarte, como cocinar, que de hecho, y no por demeritar estas dos, sino porque simplemente el trabajo, por algo, entre comillas, denominado trabajo, tiene esa connotación, porque al final de cuentas estás esforzándote, por decirlo así, un poco más que en las actividades que cotidianamente haces, ¿no? Entonces, es una serie de actividades en las que pones un poco más de esfuerzo que en otras, y en este caso, el esfuerzo tendría que ver más bien con una actividad física o mental, en este caso. Exactamente, yo creo que comparto tu punto de vista, ya que el trabajo, cuando hablamos de trabajo, nos referimos a este ámbito laboral, el cual pues desarrollamos un cierto de actividades utilizando pues nuestra fuerza meramente ya sea física o sea mental. ¿Para qué? Para poder desarrollar una actividad, la actividad de la que nos va a rendir por un cierto de dinero. Entonces, en ese sentido, pues yo comparto este punto o esta definición que tú me dices. En ese sentido, empezamos con este tema que es el trabajo. Y para eso, pues obviamente íbamos a tener un invitado, pero pues no se pudo. O sea, sí se pudo, pero pues cuestiones de enfermedad no se pudo. Así que de todos modos en la segunda parte sí lo vamos a tener. O sea, sí. Hay que mantenernos con esta lejanía para prevenirnos. Pero bueno, ahora sí, Salvador, cuéntame, ¿cuál fue tu primer trabajo o qué parte te gustó o te ha gustado de un labor que has hecho, el cual has recibido pues una cierta recompensa, por ejemplo, que es el dinero? Bueno, fíjate que es curioso y te lo contaba antes de empezar todo esto. Eh, yo empecé a los 11 años, o bueno, por primera vez conocí lo que era el trabajo como tal, no la palabra, sino más bien la actividad como tal. Y es que mi papá, desde los 14 años, él tiene trabajando en el Centro Comercial Agropecuario, aquí en Aguascalientes, por si nos llegan a escuchar fuera de aquí, ¿no? Es un mercado en el que se vende fruta, verdura, eh, muchas cosas, pero es un mercado como tal, un mercado pues en el que se distribuye, se exporta e importa bastante materia con la que pues se cocina y otras cosas, ¿no? Pero más que nada es un mercado como tal.
Él tiene trabajando desde los 14 años y hasta ahora no se ha detenido. Entonces, cuando yo tenía 11 años, justamente y irónicamente te lo decía, el primer día que yo entré a trabajar fue cuando cumplí 11 años, el 27 de junio del 2011. Ese día me sacaron de la casa, por decirlo así, para que no viera como la fiesta sorpresa que me tenían preparado, ¿no? Entonces me sacaron y me despertaron. Me despertaron. O sea, hace que el primer día de tu trabajo fue el día de tu cumpleaños. Es correcto, un domingo para ser precisos. Y creo que me despertaron 4:30 de la mañana porque, si no lo saben, en ese mercado, pues el horario en el que se vende más fruta, verdura, pues es en la madrugada, ¿no? Es desde las 4 de la mañana hasta las 7, 8 de la mañana para algunos negocios. Hay algunos que se extienden hasta las 10, pero la hora punta o la hora pico, como podríamos decirle aquí, es desde ese horario. En ese horario hay mucha clientela, ¿no? Entonces me despertaron a las 4:30 y yo pues sin saber qué onda, ¿no? Yo estaba consciente de que era mi cumpleaños, ¿no? Pero no sabía por qué me despertaban tan temprano. Entonces me despiertan, me dicen, me alistan con una ropa y me voy al trabajo. Ahí conozco por primera vez el agropecuario y desde ese día, bueno, para empezar, no empecé haciendo lo que ya hoy en día hago, ¿no? Pero me dijeron, tu chamba va a ser, me acuerdo que en ese momento mi papá tenía un socio que vendía mangos a Ataulfo, Manila y unos que se les dice niños, que son unos mangos más pequeñitos. Y me acuerdo que me dijeron, te encargamos a ti que quiles, que vendas por kilo tantas cajas que te vamos a poner aquí y a tanto el kilo. Y pues yo, como el socio de mi papá era el dueño de la fruta, pues prácticamente era por mitad, ¿no? O sea, todo lo que vendiera yo era mitad y mitad. Entonces, me acuerdo que ese primer día, de no haber, yo había vendido, si mal no recuerdo, como 800 pesos de pura mercancía de estar quileando. Pero me quitaron la mitad porque ese día se les ocurrió comprar una bicicleta. Entonces, pues me llevé menos. Me llevé, creo que 250 pesos, que para mí ya era mucho dinero en ese momento. Entonces, o sea, desde que el primer día de tu trabajo te dicen algo de lo cual te prometieron y al final no se cumplió como debería de ser, en el sentido de que si iban a las mitades, vendiste 800, te iban a dar 400, pero porque compraron una bicicleta, que la cual quizás tú no utilizaste en ese momento, te dieron 250, o sea, te caciquearon, compa. Sí, de hecho sí, o sea, y de hecho es curioso porque me lo hicieron así de niño y pues obviamente me indigné, ¿no? Pero como que con el tiempo me fui haciendo la idea de que eso pasaba incluso en otros trabajos, ¿no? Y peor porque te lo descuentan. He sabido que algunas otras personas que conozco que trabajan en oficinas les descuentan de su cheque porque o compraron una casa, les descuentan. Al Diego. Al Diego. No sé qué me descuentan, pero bueno, sigamos. Sí. Desde ese momento como que supe esa idea, ¿no? Del trabajo, pero pues conforme pasaba el tiempo como que me fui pues adiestrando, porque a final de cuentas ese trabajo más que mental, no demerito, claro que es mental porque tienes que estar haciendo cálculos mentales de multiplicaciones más que nada, pero es más fuerza y trabajo físico, ¿sí? Es más el estar con tus propias manos, estar cargando y descargando mercancía. Entonces más por ese lado, que ese trabajo es un poquito más pesado. Y aparte que si le sumas que son horarios muy nocturnos, muy de madrugada, no mucha gente llega a quedarse en ese tipo de empleos, y son pocas las personas que hoy en día veo que, así como mi papá u otros señores y señoras que están más grandes que él, se han mantenido, porque a final de cuentas
es eso, o sea, que solamente hubo gente que se quedó en ese trabajo porque fue la única forma y fue la única, fue el único labor, el único trabajo en el que realmente como que pudieron desarrollarse, porque si tomamos en cuenta que tanto yo como mi papá empezaron pequeños, o empezaron desde muy chicos a trabajar, hay personas o hay gente que ahorita tiene más edad, estoy hablando de gente de 60, 70 años que ya están, o sea, ya están grandes, ya son mayores, que empezaron desde los 8, desde los 6 años a laborar en un mercado así, en un trabajo así, en un trabajo que les dijo, tienes que aplicarte y si no te aplicas vas para afuera porque eres tal cual, eres una pieza, eres un tornillo que si no funciona, voy a comprar otro, ¿sí? Y eso pasa con muchas personas. Ves a muchos jóvenes que se salen muy pronto de muchos negocios, los ves, por ejemplo, que están un mes descargando cierta mercancía y al siguiente mes ya los ves en otra bodega, en otra mercancía. Entonces va como cambiándose porque al final de cuentas no están acostumbrados a ese nivel, al sentido estricto de decir, te vas a quedar aquí y vas a acatar ciertas reglas. Obviamente, pues nadie de nosotros es tonto y sabe cuando están abusando de uno, sabemos que hay ciertas cosas con las que no estamos de acuerdo y pues hay algunos que sí han levantado la voz, ¿no? Sí le han dicho a sus patrones, oigan, no estoy de acuerdo con esto. Y algunos patrones sí agarran la onda, sí dicen, ok, voy a tomarlo en cuenta, pero hay patrones a los que les vale, que tienen esta idea muy cerrada de decir, pues si no te gusta el trabajo, o sea, vete, porque en media hora voy a conseguir a alguien que tenga ganas de trabajar y no me esté pues criticando, no me esté diciendo nada, ¿no? Entonces, pues eso es tal vez lo negativo, pero de lo positivo que te podría hablar de este trabajo es que mucha gente ha salido adelante con este tipo de labor, que otra vez no se malinterprete que estoy demeritando este trabajo, para todos sale el sol, como dicen, ¿no? Y yo creo que pues hay gente que solamente se quedó en esta chamba, pero han sabido desarrollarse, han comprado su casa a base de ese trabajo, han comprado sus automóviles, han dado la educación a sus hijos, y yo creo que eso es algo plausible, es algo elogiable, porque no mucha gente, otra vez, y me voy a los jóvenes, no duran, hoy en día no veo que tengan la misma constancia que las personas que ya son mayores, ¿sí? Que ya tienen una bodega, que ya tienen cierta como fama, que ya tienen cierto camino recorrido. Entonces, pues esa podría ser un primer acercamiento de lo que yo te podría decir de lo que he visto o que he vivido en el trabajo, en lo que yo laboro. Bueno, aquí pues surgen varias preguntas con las cuales se podría desarrollar el tema y lo podríamos seguir hablando con el invitado en el próximo capítulo, en el sentido de que vamos en el punto de, ¿cómo se llaman? De cómo a qué edad uno puede empezar a trabajar, o en qué edad uno tiene permitido trabajar, o en qué edad es bueno empezar a laborar por una recompensa que es el dinero. Por ejemplo, pues tú meramente, no digo que a ti te explotaron, no tuviste una vida de explotación, no, pero en el sentido de que empezaste a los 11 años a laborar, pues sí es algo que digo que quizás sí sea batalloso, en el sentido por la edad, en el sentido de que pues cargabas cosas con mucho peso, entre otras cosas. Y pues si nos ponemos en el tema al de ver en empresas o fábricas, no empresas, fábricas contratan niños para pagarles menos, como en el sentido tuyo cuando cuando te dijeron que te iban a pagar 400 y te empezaron a caciquear. En ese sentido, ¿en qué edad crees que podría ser permitido? Obviamente, pues hay leyes de las cuales pues hay que seguir. Sin embargo, hay veces en las cuales el niño quiere empezar a trabajar y eso no hay problema.
pero un sentido de que el niño lo pongan a trabajar, ahí yo creo que sí es considerablemente pues mal, porque se supone que el niño apenas está desarrollando y en el desarrollo hay que ponerlo nada más a, ¿cómo se llama? A estudiar, a poner cosas de las cuales vaya adquiriendo conocimiento, pero no un sentido, un trabajo tan, ¿cómo se llama? Que cause mucho esfuerzo o que tenga jornadas laborales meramente como una persona adulta de 12 horas u 8 horas. En ese sentido, eh, ¿tú cómo lo ves o cómo lo verías? ¿En qué Mira, edad? Ajá. Ahorita que lo comentas, yo conocí ese ámbito laboral a los 11, pero como tal, no te puedo decir que iba diario a trabajar a esa edad, ¿sí? Donde ya empecé a ir como a jornada, o sea, donde empezó a ser ya constante fue cuando cumplí entre 12 y 14 años. Iba los fines de semana, pero... O sea, güey, no pasó ni un año, ya ibas constante. Bueno, ni siquiera era como toda la semana, era solamente los fines de semana. Y era... eran creo que 8 horas, sí, eran 8 horas máximo. Entonces, eso fue cuando mi papá se hizo ya como independiente, porque antes, o sea, cuando te comento lo del socio de los mangos, pues era un chavo que había llegado de Guerrero, ¿sí? Entonces, él tenía pues o sea, él quería venir a vender mangos aquí a Aguascalientes, porque allá de donde es, ¿perdón? Obviamente ese punto sí lo entiendo, esa parte en la cual tú empezaste a trabajar quizás 2 días o un día o una vez a la semana o una semana completa y descansabas otra. Sí, esa parte la comprendo, pero ahora vamos a lo que viene. ¿A qué edad crees que es correspondiente que un niño que apenas está empezando a desarrollar podría empezar a ejercer pues su fuerza tanto emocional como corporal? Eso es a lo que yo quisiera dar como principio. Más o menos tú tienes una cierta edad o empezaste a trabajar en una cierta edad, ¿crees que es plausible el empezar a laborar desde temprana edad? Ok, vale, sí, creo que me confundí en cómo lo interpreté, pero bueno, respecto a lo que me comentaste el último, creo que no es muy plausible o muy positivo en este aspecto decir que un niño tenga que trabajar desde muy chico, ¿sí? Ni siquiera podría señalarte una edad como más o menos para decir desde aquí, no. Creo que una persona tendría que trabajar en el momento en el que, y ahí a lo mejor va a haber ciertos conflictos, ¿no? Por ejemplo, veo que muchos niños, sí, niños de 10, 8 años, empiezan a trabajar porque de alguna forma o no les gusta la escuela, ¿sí? O simplemente no, pues como que no encuentran esa satisfacción, ¿sí? En el estudio. Y hay otros que simplemente se dejan, como que se dejan embaucar, sí, se dejan embaucar, se dejan como engatusar, por decirlo así, por el dinero sencillo, porque al final de cuentas son jornadas muy pesadas, pero el dinero es más sencillo de ganarse en este aspecto, ¿sí? No necesitas un título, no necesitas nada que avale, ¿sí? Porque no es necesario, ¿sí? Entonces, señalarte una edad como tal, yo creo que un niño no debería trabajar en jornadas, en trabajos así, ni en otro, ¿sí? En otro trabajo que dependa regresando a lo que concebíamos al inicio, un mayor esfuerzo que sea el de su propio estudio, porque en ocasiones hay niños que incluso estudiando se les dificultan ciertas cosas que parecerían básicas para un adulto, para un joven adolescente, ¿sí? Y hay veces que volteamos a verlos con esta idea de que, eso está muy fácil, ¿por qué no lo entiendes, no? Pues es lo mismo en el trabajo. No puedes aspirar que un niño pequeño, un niño de 8 años, un niño de 10, un adolescente de 12, 14,
16 incluso empiece a trabajar porque eso depende de un mayor esfuerzo y también de una cierta, diría, cierta conciencia tanto de él como de los papás para decirles, para decirles, te tienes que ir a trabajar, ¿sí? Obviamente, pues hay dos condiciones muy diferentes. Por ejemplo, mi papá, él empezó a los 14 porque realmente no tenía ninguna persona, ninguna figura. Él perdió a sus papás muy, muy joven. Pierde a mi abuelo, a su papá, a los 14, ¿sí? Y de hecho lo atropellan afuera del agropecuario, curioso. Él también trabajaba ahí. Y un señor con el que yo he podido platicar, que tendría la edad de mi abuelo, él me ha dicho que lo conoció y que él supo cuando él falleció, que él lo vio cuando lo atropellaron, ¿sí? Entonces, es muy distinta la condición que él vivió a la que yo vivo, ¿sí? Yo regresaba a esto de explicarte en qué condiciones se dio mi inicio, porque no es igual, ¿sí? No es igual y tal cual lo señalaste tú, yo no he sido explotado ni mucho menos. Hay veces en que le pido a mi papá que si me permite descansar o si me permite faltar unos días por algunas cosas de la escuela o algo así. Y sí me lo permite, no voy a decir que no, claro que sí, pero son distintas las condiciones. Entonces, creo que tendría que haber tanto una conciencia de los padres como del propio joven o la joven que quiera trabajar, porque también hay muchachas que empiezan muy jóvenes trabajando en el agropecuario, vendiendo café, chocos o sándwiches, pero es porque de alguna forma, otra vez, o no hayan esa figura que les diga, no, mejor estudia, y tampoco hay como una conciencia de ellos mismos de decir, pues es que si no me están diciendo que el estudio y puedo irme a trabajar, se van más por el trabajo, ¿sí? Y eso está mal, es lo que he visto, que muchas personas se dejan guiar por el dinero sencillo, entre comillas, ¿sí? Pero una vez que se percatan del constante esfuerzo que les va a traer y las posibles consecuencias a largo plazo de un esfuerzo físico constante, hay muchos que no lo aguantan, ¿sí? Sí, creo que el trabajo, en un sentido, ha estado muy romantizado, en el sentido de que la persona nace para trabajar. La persona tiene que a huevo trabajar. La persona tiene que estudiar, tiene que desarrollarse para laborar, simplemente. Y vamos a esto, en el punto de que mencionas que tu padre pues no tuvo esta figura, pues en un sentido hay esta parte de que pues en su sociedad o en su forma de vida o en su tiempo, pues tuvo que, o sea, hay un punto de necesidad y hay otro punto de no necesidad. En el sentido de necesidad, pues es cuando quizás el núcleo familiar pues necesita que pues el hijo o el hijo mayor o el hijo menor o los 3 hijos o los 4 hijos o los que sean, pues empiecen a laborar en un sentido. ¿Para qué? Pues para sacar a flote a la familia. Sin embargo, al ponerlos a trabajar, pues ya están haciendo dependientes a las personas de que así es la vida, de que la vida es solamente trabajo, trabajo y trabajo. Y a la vez no es culpa en un sentido de las personas, sino que pues es meramente algo de la cultura. Es aquí donde hay personas que, aunque sean demasiado ricas, a sus hijos los ponen a trabajar desde pequeños y es lo mismo, nada más les enseñan que la vida está reflejada hacia ese factor, al factor del romantizar al trabajo. Es aquí donde pues sí surge la duda, hasta qué punto la vida o hasta qué margen se tiene que poner el trabajo, ya que la cultura del trabajo es meramente de que todos tenemos que hacer un labor el cual sea recompensado con dinero. Entonces es aquí donde pues surgen demasiadas preguntas, como por ejemplo al niño.
al niño cuando se le educa de que tiene que trabajar y que el estudio pues casi no es necesario porque ve los 1,000 pesos que está ganando el niño con 12 años en estos momentos y nada más por estar, no sé, sentado en un lugar o estar en cierto lado. Y entonces están quitando todo esto de el conocer, el conocimiento, que la educación, que ojo, de igual manera, esto pues quizás sí suene un poco problemático, por lo mismo de que hay las vidas no son iguales y al no ser iguales, pues hay muchos factores de los cuales se tiene que empezar a elaborar desde una cierta edad por cosas de las cuales no están en sus manos. Sí, pero en un sentido de que al trabajo se le vea como romantizado, creo que sí lo veo un poco mal, porque cuando ya están demasiado ancianas las personas y cuando ya ahora sí ya se tienen que jubilar en el sentido de que ya forjaste tu camino, ya hiciste tu trabajo, ahora te toca descansar y no quieren descansar porque aquí la cuestión, cuando descansan o cuando ya no hacen o ya no trabajan, llegan las dudas. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si toda la vida me he dedicado pues meramente al trabajo. Y si me dedico meramente al trabajo, pues es mi rutina, mi vida. Y a eso, pues obviamente es algo meramente malo. ¿Por qué? Porque la persona no se dedica a sí misma, o sea, no se siente a sí misma, no se conoce a sí misma. Si no se conoce a sí misma, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Solamente es aquí donde empieza Fromm a decir que una sociedad mercantil, o sea, nosotros pertenecemos a una sociedad mercantil en el sentido de que solamente le damos este romanticismo al trabajo, pero ¿cómo somos una sociedad mercantil? Pues solamente somos un producto para pues empresas, para fábricas, para oficinas, para donde sea ver reflejado, lo podemos ver como un producto en el cual solamente te enseñan a venderte. Y es aquí donde pues está lo contradictorio, si en verdad quieres las personas que se quieren sentir libres o quieren ser felices, pero felices ¿cómo? El estar sentado 8 horas, 12 horas, 15 horas en un empleo o estar encerrado y que salgas de noche, o sea, en la mañana, que salgas a las 4 de la mañana a tu labor y regreses a las 8 de la noche en tu labor todo oscuro y que estés en un lugar encerrado, es ahí donde, ¿a qué le dedicas tu vida? Nada más a una empresa de la cual está produciendo cualquier objeto del que en un momento ya no va a existir. Y aquí viene otra pregunta, ¿tú qué estás haciendo en ese sentido? Mira, es interesante lo que comentas porque tal cual esa idea también la había visto con este autor, no me acuerdo si es coreano, japonés o chino, Byung-Chul Han. Él hablaba de esto de, bueno, lo baja con el exceso de positividad, que él así lo maneja, pero antes de eso, antes de llegar a eso, él habla mucho de esta sociedad, ¿no? Que intenta ser productiva en todo momento. Y tanto intenta ser productiva cada momento que cuando no lo es, se siente lo contrario, se siente inútil, se siente lo contrario, pues siente que no está rindiendo, que no está haciendo las cosas, que si no está haciendo las cosas le van a decir huevón, que si no le van a decir que está haciendo, que en qué está produciendo su día, qué cosa de provecho incluso hemos escuchado que nos dicen, ¿y qué has hecho de provecho en este día o en estas horas? Entonces, por esto mismo que tú mencionas, porque al final de cuentas, tanto en el trabajo que yo tengo como en otros, te enseñan que de alguna forma tienes que estar trabajando, tienes que estar rindiendo, tienes que estar produciendo algo, tienes que estar haciendo algo, ¿sí? De otra forma no jalas, no funcionas. Por eso lo hacía la analogía con el tornillo.
Porque si un tornillo se quebra o se raspa y ya no tiene pues la función pues de atornillarse, lo van a cambiar, ¿sí? Entonces parece que así nos ven, ¿sí? Así nos ven en algún sentido los patrones o las personas para las que trabajamos, ¿sí? No puedo decir que en mi caso sea total así, porque obviamente pues al trabajar con mi padre pues se podría decir que es un negocio familiar, ¿no? Pero también hay esta opción de que tienes que estar trabajando, ¿sí? Tienes que estar chambeando, no puedes ir nada más a sentarte, o sea, no porque seas el hijo del patrón tienes que hacerlo, porque he visto en otras partes que sí pasa eso, que creen que por ser el hijo del patrón ya no deben hacer nada, ¿sí? Ya tienen todo solucionado, y es como el otro extremo, ¿sabes? Que en un extremo está el de estar trabajando constantemente y en el otro es no hacer nada, ¿sí? Porque creen que ya tienen todo resuelto, ¿sí? Y ahí está el otro extremo que comentabas de que, pues a pesar de que ya tengan como esa estabilidad económica, pues ponen a trabajar a sus hijos, ¿sí? No digo que sea incorrecto, más bien creo que deberíamos, quitar esa noción que mencionas del romanticismo del trabajo. Ahorita que lo mencionabas, me acuerdo de este personaje, Jackie Chan, que cuando se le preguntó que a quién le iba a heredar su fortuna, porque como sabes es un actor que cobra más porque no usa dobles en sus películas. Él siempre muestra los bloopers o las escenas o los detrás de escenas, y todas las escenas de acción o de riesgo las hace él. Entonces por eso cobraba más, porque no usaba un doble. Entonces, pues había amasado una fortuna a partir de esto. Entonces, cuando le preguntan que quién iba a heredar el dinero que había podido amasar con todas sus películas, él dijo que no lo iba a heredar a su hijo, que lo iba a donar, que si su hijo era lo suficientemente productivo en este caso, como él creía, iba a saber trabajar para ganarse su propio dinero, que no le iba a donar nada, ¿sí? Y muchas personas podrían criticarle y otras podrían decir, qué bueno, le está enseñando algo, ¿no? Pero también podríamos cuestionar esa idea, ¿no? Que si la traemos ahorita a este tema, pasa con estas personas que mencionabas que no se quieren jubilar porque toda su vida han tenido esta idea de que si no trabajan, ya, ¿Perdón? Pero prosigue, perdón. Que si no trabajan o que si no están haciendo algo, como que se sienten fuera de esa burbuja, se sienten como pues extraños, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda su vida ha sido trabajar y trabajar y trabajar, ¿sí? Conozco una persona que no fue durante como, ¿qué será? 2 meses, 3 meses, porque se enfermó. Y esa persona es muy, muy, pues se podría decir que está muy atrapada en el trabajo, ¿sí? Y cuando no iba, pues a pesar de que estuviera enfermo, le llamaba a su hijo, porque su hijo era el que pues hacía la chamba junto con otra persona. Mientras no fue, le llamaba cada rato, y ¿cómo va esto? ¿Cómo va el negocio? Y ya vendiste a tal persona, ya viste a tal persona, así. No se despegaba del trabajo, ¿sí? Ni incluso estando enfermo. Y así yo te podría dar otros ejemplos, pero es esta misma noción. ¿Por qué? Porque han creído que si no están trabajando, no son productivos, y esta productividad tiene que ver con el hecho de sentirse útiles, con una utilidad, como si tener que trabajar los hiciera personas útiles para los demás, ¿sí? Exactamente, compa. En ese sentido, esta palabra de utilidad pues da referencia a las personas de las cuales pues están haciendo ahorita cualquier labor. ¿Por qué? Porque hasta cuando no estudias una carrera que no dan utilidad, es ahí donde te cuestionan qué estás haciendo en esa carrera o qué es lo que vas a estar haciendo cuando salgas de esa carrera. ¿Por qué? Exacto. Porque la ven como un sentido de que no tiene una utilidad, pero una utilidad para el sentido laboral. O sea, el sentido de ejercer una fuerza, tanto mental o corpórea. En ese sentido, la utilidad la están utilizando hacia una conveniencia propia. ¿Cómo una conveniencia propia? En el sentido de que a la fábrica o a la empresa, si no te ven como una persona útil o que sepa ejercer
un sentido de labor bien, por lo tanto no les sirves. Es aquí donde les menciono, en la tabla From, es que solamente somos productos para las empresas. ¿Por qué productos para las empresas? Por esto de la utilidad. ¿Qué tan útil eres tú como persona para que pueda brindar pues un cierto de servicio a esta empresa? Y cuando, oye, ok, te agarramos, te contratamos, pero cuando ya no nos seas útil, aunque ya tengas 30 años, 40 años en esta empresa, por lo tanto, te vamos a echar una patada cuando ya no nos seas útil. ¿Por qué? Porque simplemente te están absorbiendo las energías, la fuerza de persona, ¿para qué? Para nada más producir material, por así puro consumismo. En este sentido, simplemente somos como objetos, por ejemplo, un bote de refresco, este bote de refresco, el cual lo compras y solamente te vas a tomarlo de adentro. Ya no vas a utilizar la lata, ya no vas a utilizar el plástico y lo vas a desechar. Pues así meramente es un trabajador. Y sí, te hablan acerca de el sentido ético y familiar que tiene la empresa, pero cuando ya no les eres útil, el sentido ético y la familia son meramente puras patrañas. ¿Por qué? Porque simplemente te van a decir, ya no me sirves como trabajador. Quizás eres muy chido como persona, hasta ahí se queda, pero como trabajador simplemente eres una nómina más, o se hace un producto del cual voy a exprimir lo mucho que pueda y te voy a sacar. En ese sentido, pues la utilidad del trabajo o el romanticismo que se le da al trabajo en la sociedad, pues es meramente tóxico, se puede decir, porque si no haces o no estudias una carrera de la cual no produzca o no rinda frutos como mucho dinero, pues meramente no eres bueno para esta sociedad. Simplemente vas a ser alguien más de que la universidad está pagando mucho dinero para una carrera de la cual pues no funciona, es como te dicen. Entonces, en ese sentido, el romantizar el trabajo no lo veo muy grato, ya que ahora vamos al punto. ¿Qué pasa cuando te despiden? Ok, tú das la pasión, tú das el amor, tú das todo el sentimiento por el trabajo, llegas temprano, haces bien tu labor, y luego de repente hay un corte, y ese corte te toca a ti, y luego estabas dedicado tanto tiempo a tu trabajo que no tuviste tiempo para dedicarte a ti mismo. Y cuando dan ese corte, pues te quedas ahí, en el sentido de, ¿y ahora qué estoy haciendo? Porque pues perdiste lo que estabas haciendo. Y es aquí donde te empiezas a desesperar. ¿Por qué te empiezas a desesperar? Porque no sabes qué hacer ni contigo mismo. ¿Por qué no sabes hacer algo contigo mismo? Porque no te conoces. En ese sentido, de que si no te conoces, entonces simplemente eres un extraño hasta para ti mismo y eres nada más un reflejo del trabajo que has hecho, pero un trabajo en el sentido de un producto. Te vendes o eres o te ves también hasta tú mismo como un producto. ¿No es así, compañero? Tal cual, sí, concuerdo con todo lo que has comentado porque, mira, es triste ver que las empresas de alguna forma se dan este lujo, ¿no? De decirte a través de sus valores, de su misión, de su visión, ¿no? Y de hecho hace poquito veía, y a lo mejor va a desatar polémica lo que vaya a decir ahorita, pero he visto que, por ejemplo, estoy estudiando una empresa que es para la consultoría, o bueno, pretendo que se haga consultoría filosófica en esa empresa. Entonces me fijaba en su misión y decía que lo más importante era el trabajador como tal, ¿sí? Y decía que lo más importante era el trabajador, que estuviera cómodo, que estuviera bien, ¿sí? Como que eso era lo esencial. Pero me puse a reflexionar y dije, ¿cómo puedes señalar eso cuando en
tus fábricas donde haces ese tipo de productos estén trabajando niños, ¿sí? Niños, estén trabajando niños pequeños, ¿sí? Hablo de 10, 12 años, y los estés explotando para trabajar, ¿sí? O sea, ¿cómo puedes decir que lo más importante puede ser tu trabajador y tengas trabajando a personas que pareciera no deben estar haciéndolo, ¿sí? Y eso no solamente pasa en esa empresa, pasa en muchas otras, y no solamente yéndome al ejemplo de los niños. O sea, si tú ves, y yo creo que hay un problema también ahí, que dices, si ya desde ese momento los estás enfocando a que deben ser útiles y que la única chamba que tienen es eso, y que solo se van a dedicar, que toda su vida va a ser el trabajo, llega esto que tú comentas, que va a llegar en un punto en el que, órale, van para afuera, ya no jalan, y luego, ¿qué sigue de la vida? ¿Otro trabajo a su edad? ¿Sí? Llegan muchas cuestiones que la propia gente no reflexiona, ya sea porque no tienen tiempo, porque no son conscientes de ello, porque ignoran ese tipo de cuestiones por estar tan sumidos en el trabajo. Y eso pasa también con gente ya grande, ¿sí? Con gente que sigue aferrada, que deben estar trabajando las 24 horas por esto mismo, por esta noción de sentirse útiles, porque al final de cuentas ya están muy arraigados a esta visión de verse como un tornillo, ¿sí? Que tiene que embonar, que tiene que funcionar dentro de esta sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese mismo chip ha sido implementado desde generaciones anteriores, ¿sí? Ahí es donde tendría que señalar que hay cuestiones o hay contextos en los que hubo una necesidad, como mencionabas, hubo una necesidad de por medio de tener que trabajar. ¿Por qué? Porque ya no había sustento de alguna forma, ¿sí? Pero hay en otros contextos en los que podría señalar que no existe tanto la necesidad de tener que trabajar, ¿sí? Y es por eso que yo abogo más por la idea de que si no es necesario que pongas a trabajar a una persona desde muy pequeño, no lo hagas. Déjalo que estudie, déjalo que disfrute su vida, que disfrute los años conforme van pasando, ¿sí? No es una visión romántica, es déjalo que él aprenda de sus propios errores, de las consecuencias que tiene el mundo, pero que él vaya aprendiendo, ¿sí? Que él vaya forjando su propia identidad, su propia voz. Que no se encierre en una visión de una empresa, de verse visto como una mercancía, un producto, ¿sí? Tristemente, pues claro que te llevas un balde de agua fría cuando llegas al mundo laboral, ¿sí? Porque tal cual estudias y dices, va, está chido, va a estar padre el trabajo, porque me estoy dedicando a algo que tal vez me guste, a algo a lo que puedas. Pero mencionabas, la gente te pregunta, ¿y ya tienes pensado en qué vas a trabajar saliendo? ¿Sí? Como si hubiera una relación directa de decir, cuando salgas de la carrera tienes que ya tener un trabajo estable y prácticamente ya tienes que tener todo resuelto, familia, casa, tienes que tener sustento, ¿sí? Como si fuera tan sencillo, y hoy en día es complejo decirlo. Entonces, parece que la gente, algunas personas, habrá sus excepciones, tienen todavía esta idea, ¿no? De decir, es que tienes que ser útil para esta sociedad. ¿Por qué? Porque estás estudiando una carrera que puede no ser tan barata, ¿sí? Bueno. Tan favorable también, ¿sí? Porque dicen, ¿y de qué vas a vivir con esa carrera? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer? ¿Ya tienes pensado dónde vas a chambear? ¿Sí? Llegan esas preguntas y nadie te pregunta, oye, ¿te gusta tu carrera? Oye, ¿estás aprendiendo algo? ¿Te está gustando el ambiente? ¿Era lo que esperabas? ¿Sí? Nadie te pregunta eso. Todos se van directamente a lo laboral porque tenemos arraigada esta idea, ¿sí? De que el conocimiento te tiene que dar directamente esa posibilidad de trabajo, ¿sí? Y está triste porque, lo reitero, si empiezas a trasplantar esta idea desde muy pequeños a otras personas, van a vivir con una visión muy sesgada, ¿sí? De la vida, de que tienen que ser útiles, tienen que ser productivos y que si no lo son, tienen que estar haciendo algo. Por eso mucha gente cuando se jubila, no sé si te ha tocado ver, que mucha gente cuando se jubila se
se pasa, y esto no lo quiero decir como que toda la gente que ya se jubiló lo haga, más bien es que algunas personas cuando se jubilan se ponen a hacer otras cosas como poner un microchangarrito, se ponen a hacer carpintería, se ponen a hacer muchas cosas porque de alguna forma se quieren sentir útiles, ¿sí? Indirectamente o no, quieran seguir trabajando, tienen esta idea, ¿no? De que, híjole, pues es mi primer día de jubilado, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Pues, oye, hombre, puedes hacer muchas cosas, puedes leer, puedes ir al cine, puedes hacer muchas otras cosas que a lo mejor no tuviste el tiempo de hacer mientras trabajabas. Puedes empezar a disfrutar de tu vida. Cursi o no esa idea, puedes empezar a hacerlo. Y yo creo que no deberías esperarte hasta jubilarte, deberías empezar a practicarlo mucho antes del trabajo y darte cuenta qué tanto quieres dejar de lado tu vida. Es obvio que vas a hacer sacrificios, pero ¿qué tanto quieres dejar de tu vida por querer ser útil en un trabajo? Exactamente, compa. Y meramente ese tema, pues, ¿qué te parece si lo dejamos para el próximo podcast con el cual pues llevamos a tener el invitado? Ya que nos quedamos en un tema súper interesante, el de qué haces en tu tiempo libre cuando quizás tienes vacaciones, qué haces cuando quizás pierdes la relación con el trabajo o qué haces cuando te jubilas. En ese sentido, pues el trabajo sí es importante en una sociedad en la cual pues es meramente de consumo y pues es importante. ¿Por qué? Porque consumimos y consumimos porque necesitamos trabajar y porque consumimos, porque producen mucho y porque nos llama mucho la atención. Pero ¿qué necesitamos para consumir? Pues trabajar. ¿Y cómo trabajamos? Pues tal y tal. Y tenemos que soportar un chingo de cosas para poder tener un poco de dinero. Pero ¿qué te parece si este tema lo dejamos para la próxima parte, que también vamos a hablar sobre el trabajo? Vamos a quedarnos en este punto. Entonces, nos estamos despidiendo, camarada. Despídete, compita. Sí, mira, como dices, tal cual, para el siguiente episodio vamos a tener un invitado, él nos va a hablar también de su experiencia y también tú me vas a hablar de tu experiencia laboral, porque sé de muy buena fuente que estás trabajando ahorita y tienes un trabajo bastante chipocludo. Entonces, me gustaría también que lo ahondaras en el siguiente capítulo. Pues nada, gracias por escucharnos. Me gustaría mandar un saludo antes de despedirme, porque la vez pasada no lo pude dar, a Ricardo, Mauricio y a Ilse Quesada, ¿sí? Me pidieron que les mandara un saludo y pues ahí está, ¿no? Saludo, compitas. Y pues nada, síganos escuchando. Síganos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Facebook como Salvador Soto y en Instagram como Salvador Soto 27. Y también acuérdense que tenemos el Instagram, de este podcast, que es Ya Me Choreaste, ahí para que se lancen y le den like a nuestras publicaciones, participen en nuestras historias. Si quieren que les mandemos un saludo, igual ahí andamos, ¿no? Así es. Mi Facebook es Diego Vázquez y mi Instagram es Diego Real 10. Suscríbanse al canal, denle like. Y pues nos estamos viendo el próximo sábado con el siguiente podcast. Espero que les mucho y nos vemos entonces el próximo podcast en Ya Nos Choreaste. Entonces, bonito fin de semana. Adiós. Un bonito fin de semana. Cámara, compás.